Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico, cirujano general en el Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Dardo Rebagliati Martins. Vamos a hacer la revisión de las preguntas correspondientes a la patología quirúrgica hepática. Primera pregunta, tenemos un varón de 25 años, consulta por coloración amarillenta de piel, exploración abdominal no revela hepatoesplenomegalia, leucocitos de características normales, hemoglobina en 14.5, reticulocitos 11.1, TGO y TGP normal, fosfatasa alcalina y GGT normal, albúmina en 4.4, bilirrubina total en 4.3 con bilirrubinemia directa 3.5. Biopsia hepática es normal sin detectarse exceso de hemo ni pigmento en la biopsia. El diagnóstico más probable es, dentro de las alternativas, el síndrome de Crigler-Najjar de tipo 1 y de tipo 2 se asocian con hiperbilirrubinemia de tipo indirecta, por lo tanto estarían descartadas dentro de esta pregunta, ya que aquí predomina la bilirrubina directa. De igual forma, el síndrome de Gilbert también está asociado con hiperbilirrubinemia indirecta, también estaría descartada como alternativa para respuesta a esta pregunta. Recuerden que el Crigler-Najjar y el Gilbert están relacionadas con una alteración de la enzima de la glucuronidinotransferasa. En cambio, las dos últimas alternativas, el Dubin-Johnson y el Rotor, sí se asocian con hiperbilirrubinemia de tipo directa. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es el resultado de la biopsia. En el caso del Dubin-Johnson, vamos a encontrar bilirrubina directa o conjugada elevada con enzimas hepáticas normales y con pigmentos en la biopsia. En cambio, en el síndrome de Rotor encontramos de igual forma bilirrubina directa elevada, enzimas hepáticas normales, pero sin pigmentos en la biopsia. Por lo tanto, la respuesta a esta primera pregunta corresponde al síndrome de Rotor. Paciente varón, un paciente de 32 años, diagnosticado de infección crónica por hepatitis B, acude a urgencias por deterioro del nivel de conciencia, la exploración revela ictericia mucocutánea franca y en la bioquímica, bilirrubina en 8.9, TGO y TGP marcadamente elevada a 3500 y 4000, LDH en 2500, fosfatasa alcalina en 600, GGT en 500 y actividad de la protrombina en 32%. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Cero conversión a anti-E, no se manifiesta con estos síntomas de deterioro del nivel de conciencia en los pacientes, la coleocolitiasis no cursa con un nivel de transaminasas marcadamente elevada como lo hace, la fosfatasa quizás, pero las transaminasas no. Una hepatitis isquémica sí puede causar con las transaminasas elevadas, pero no este tipo de niveles, la GGT, la fosfatasa no se encuentran elevadas de esa forma, de esas características. La hepatitis crónica por hepatitis HB en fase replicativa tampoco se manifiesta clínicamente, por lo menos con estos síntomas dados de deterioro del nivel de conciencia, ictericia y alteraciones marcadas de estos valores a nivel de las pruebas de función hepática. Lo que sí puede estar en relación es que exista una sobreinfección por otro virus, y en este caso el virus que se puede presentar cuadros de sobreinfección con la hepatitis viral B es la infección de hepatitis viral B. Por lo tanto, la respuesta es el número 3, sobreinfección delta. Paciente de 29 años, cursa por padecer astenia leve. En la exploración física se aprecia una dudosa ictericia y el resto se encuentra normal. Se realiza un examen de orina que demuestra 2 cruces de bilirrubina. ¿Cuál de los siguientes trastornos sería menos probable? Recordemos una cosa, paciente con ictericia y que tiene muestras o se demuestra bilirrubina en la orina. Eso quiere decir que la bilirrubina elevada es a predominio directa, porque es la única que es soluble a nivel de la orina. La bilirrubina indirecta no aparece en la orina. Vemos las alternativas. La coledocolitiasis, predominio directa, sí puede ser. Ampuloma también está a predominio directa porque es una obstrucción de la vía biliar distal. También puede estar relacionada con este diagnóstico. La hepatitis B o la hepatitis en general tiene de las dos, conjugada y no conjugada. También puede presentar bilirrubina en la orina. La colestasis benigna recurrente, colestasis, recuerden que puede estar asociado con episodios secundarios a tumoraciones, a estenosis benignas y demás. También cursan con bilirrubina directa elevada. En cambio, el síndrome de Gilbert se caracteriza por ser una ictericia a predominio de bilirrubina indirecta, y la bilirrubina indirecta
no es soluble en la orina y no la vamos a encontrar en el examen de orina. Por lo tanto, el diagnóstico menos probable viene a ser el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es la primera exploración instrumental que se debe realizar en un paciente con colestasis? Es decir, no hay un pasaje adecuado de la bilirrubina por las vías biliares, secundarias de repente a un tumor, relacionada a coleocolitiasis, etc. Lo primero que vamos a realizar es una ecografía. Si es que hubiera algún signo positivo en la ecografía, de repente cálculos, sugestivo de un tumor, etc., se hace la tomografía. Si en la tomografía no hay una evidencia típica o una lesión meramente significativa que nos dé propiamente el diagnóstico, ahí recién hacemos una colangiopancreato retrógrada endoscópica, es decir, una CEPRE. Luego verán que si bien la CEPRE es un estudio diagnóstico y terapéutico, se debe reservar para situaciones especiales, debido a que la CEPRE puede presentar complicaciones, pancreatitis, colangitis, hemorragias o perforaciones. Entonces la respuesta a la primera exploración instrumental es la ecografía. El tratamiento de elección de la ascitis a tensión es, recuerden que podemos ver pacientes con ascitis leves, ascitis moderadas y ascitis a tensión. Las ascitis leves a moderadas habitualmente se tratan con manejo médico, dieta hiposódica, restricción hídrica y se van asociando al uso de diuréticos, primero o de la cabeza, de elección, la espironolactona, y en algunos casos es la espironolactona asociado a un segundo diurético como puede ser la furosemida. En cambio, si tenemos un paciente con ascitis a tensión, la primera medida a realizar en este tipo de pacientes, luego de haber agotado el tratamiento médico, es hacer una paracentesis evacuatoria y reposición con albúmina. Si a pesar de dar el tratamiento de elección, que es la paracentesis y la albúmina, a un paciente con ascitis a tensión y luego de haber evacuado el líquido ascítico vuelve a presentar cuadros de ascitis de forma recurrente, ahí recién podría estar el uso de TIPS, que como recordaremos es un shunt portosistémico transyugular que lo que hace es hacer una unión entre las venas suprahepáticas y la vena porta, y de esa manera el drenaje de la sangre venosa portal pasa directamente hacia la vena cava inferior, con lo que se consigue una disminución de la hipertensión portal y de forma consecuente la disminución de la ascitis. Entonces el tratamiento de primera elección en la ascitis a tensión es la paracentesis evacuatoria y la reposición con albúmina. Como vemos aquí este algoritmo, si tenemos sospecha clínica de ascitis, ya sea por aumento del perímetro abdominal, matidez cambiante o signo de la oleada positivo, hacemos una ecografía, hacemos una paracentesis diagnóstica, habitualmente con más de 200 mililitros en cavidad abdominal medidos por ecografía, evaluamos el líquido extraído del abdomen mediante un gradiente de albúmina sérica y ascítica. Si es mayor a 1.1, se trata de una ascitis por hipertensión portal, y aquí debemos definir si la ascitis está a tensión o no está a tensión. Si está a tensión, hacemos la paracentesis evacuatoria haciendo la evacuación de 4 o 5 litros. Si no está a tensión, el tratamiento sería médico, reposo, restricción de sodio, diuréticos, espironolactona sola o asociada a furosemida. Si no responde a esto, paracentesis evacuatoria, y si no responde a la paracentesis evacuatoria, recién hacer procedimientos más invasivos, ya sea las derivaciones portosistémicas quirúrgicas, selectivas o no selectivas, o las por vía percutánea o de radiología intervencionista, como son los TIPS, los shunts portosistémicos transyugulares. Si en la ecografía hacemos el estudio del líquido ascítico y tiene un gradiente albúmina sérica, albúmina ascítica menor a 1.1, es una ascitis exudativa, y aquí la sospecha es de tuberculosis peritoneal, realizando una biopsia o un estudio por laparoscopía. Señale la respuesta falsa en relación a la peritonitis bacteriana. Está producida por gérmenes gram negativos, cierto. Principalmente, recuerden ustedes que es el E. coli. El tratamiento empírico no es necesario cubrir anaerobios, también es cierto. Recuerden cefotaxima, cetraxona, tratamiento empírico de la peritonitis bacteriana espontánea y norfloxacino como profiláctico.
Su tratamiento no incluye cirugía, también es cierto, es manejo médico, antibiótico nada más. El parámetro más utilizado para el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea es la cifra de polimorfo nuclear, es cierto. De todas estas alternativas, la alternativa falsa en relación a la PB o peritonitis bacteriana espontánea es que cursa con peritonismo en el 80% de los casos. La peritonitis bacteriana espontánea no cursa con peritonismo en un porcentaje tan alto como figura en la pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos histológicos renales es típico del síndrome hepatorrenal? 1. Proliferación mesangial, no. Trombos de bilirrubina enlace a Henry, no. Infiltración intersticial aguda de linfocitos, tampoco. Trombosis venal, trombosis de la vena renal, tampoco. Histología normal, sí. Recuerden que la insuficiencia renal producida en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática previa y que hacen este síndrome hepatorrenal, no hay una alteración histológica en el riñón, es una alteración meramente funcional. Por lo tanto, si se le hace una histología a este tipo de pacientes, la histología del riñón va a ser completamente normal. Entonces, la respuesta es 5, histología normal. ¿En cuál de las siguientes situaciones existe mayor riesgo de cronificación de la infección del VIH? Adquisición por vía parenteral, no hay más riesgo de cronificación. El trascontagio sexual, tampoco. El contagio en la edad adulta, tampoco. Tras el contagio concomitante en infección por virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, tampoco. Recuerden que la adquisición del virus de la hepatitis B a edades más tempranas sí tiene mayor riesgo de cronificación. Entonces la respuesta corresponde a la alternativa 3, adquisición en la infancia. A edad más temprana que se adquiere la hepatitis B, mayor posibilidad de cronicidad. Señale cuál de las manifestaciones extrahepáticas de la infección por el virus de la hepatitis C es más frecuente. De estas alternativas, las mayorías son manifestaciones extrahepáticas de la infección por virus de la hepatitis C, casi todas. Pero la más frecuente de todas es la crioglobulinemia mixta esencial. Señale el dato histológico mínimo para poder hacer el diagnóstico de hepatitis crónica activa. Recuerden ustedes que nosotros vamos a encontrar, al hacer el estudio histológico de la hepatitis, los siguientes términos. Encontramos hepatitis persistente, encontramos hepatitis crónica, encontramos cirrosis. Si existe necrosis parcelar periférica, hablamos de hepatitis crónica. Si en la biopsia solo hay linfocitos, hablamos de hepatitis persistente. Pero si existe en la biopsia fibrosis y regeneración, estamos hablando de cirrosis. Entonces, ¿cuál es el dato histológico mínimo para poder hacer el diagnóstico de hepatitis crónica activa? Es la necrosis parcelar periférica. El triángulo de Calot está formado por el conducto cístico, la arteria hepática común y la arteria cística. Son los tres elementos que delimitan el triángulo de Calot, que se ubica durante las colecistectomías abiertas y laparoscópicas. Conducto cístico, conducto hepático común y la arteria cística. Letra D. En relación al cáncer hepático, ¿cuál de los siguientes enunciados es el correcto? En el 75% son colangiocarcinomas. Falso. Recuerden que el 80% vienen a ser los hepatocarcinomas y el 20% a menos son los colangiocarcinomas. Todos están asociados a cirrosis hepática. Bueno, la gran mayoría sí lo está, pero no es la regla. El 90% son hepatocarcinomas, eso sí es cierto. Solo el 50% son hepatocarcinomas, falso, y todas son correctas, también es falso. Recuerden que no todos los hepatocarcinomas se relacionan con cirrosis hepática. Hay una parte de ellos sí está relacionada, sobre todo por las infecciones crónicas del virus de la hepatitis B, C, pero también están asociados a otros factores. Lo que sí es correcto en esta pregunta es que el 90% son hepatocarcinomas, del 15 al 10% son colangiocarcinomas. En un paciente adulto
el tratamiento de elección del absceso hepático a mediano es, de todas las posibles alternativas terapéuticas que vemos aquí, es el metronidazol, 750 miligramos, 3 veces por día por 10 días. En la segmentación hepática actual, la vesícula biliar se encuentra entre los segmentos, recuerden que del hígado, el hígado derecho tiene los segmentos de 4 al 8, del 5 al 8, el hígado izquierdo tiene los segmentos del 2 al 4, y el lecho vesicular o la vesícula biliar se encuentra ubicado entre los segmentos 4 y 5, es decir, la alternativa D. En relación a la sonda de Seckensacken-Blackmore, ¿es un tipo de sonda vesical para prostáticos? Totalmente falso. ¿Sirve para alimentación yeyunal? No. Ni de la presión de la aurícula derecha tampoco. Es una sonda intestinal que se utiliza en el cuadro de obstrucción intestinal, no tiene absolutamente nada que ver. La alternativa correcta es una sonda que se utiliza para comprimir las varices esofágicas o esófago-gástricas sangrantes, sobre todo en hemorragias masivas. Cuando hablamos de pieliflebitis, nos referimos a una infección periportal de punto de partida pendicular, cierto. Las infecciones o las apendicitis agudas complicadas pueden hacer el transporte de émbolos sépticos desde los vasos mesentéricos superiores hacia la vena porta y llegar hacia el hígado, provocando la llamada pieliflebitis. Entonces, la alternativa A, infección periportal de punto de partida pendicular, es el diagnóstico o es cuando se refiere a una pieliflebitis. ¿Cuál de las siguientes es causa de la hipertensión portal post-sinusoidal? Fasciola hepática, falso. El hepatoma, tampoco. La enfermedad de Wilson, tampoco. La estrongiloides, tampoco. Es una oclusión venosa hepática. Acuérdense que tenemos de las causas de hipertensión portal presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Y recuerden que cuando hay una obstrucción de la salida de la sangre venosa del hígado, ya sea oclusión venosa tumoral o por trombosis de la vena porta, síndrome de Budd-Chiari, se habla de la hipertensión portal postsinusoidal, es decir, cuando hay una oclusión venosa hepática. Varón de 40 años con ascitis severa más encefalopatía por virus de la hepatitis C y tumoración única de 3 centímetros en el lóbulo derecho compatible con hepatocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Como vemos, el paciente tiene un compromiso hepático, una insuficiencia hepática con un Child, por las características clínicas que describe aquí la pregunta, Child C, y una tumoración única de 3 centímetros. Como ustedes ven, tumoraciones únicas menores de 3 centímetros o menos son tributarias a tratamiento quirúrgico, y en este caso puede ser tratamiento quirúrgico resectivo de todo el hígado, es decir, habría que hacer el trasplante hepático. Resección del tumor no, porque solo se saca el tumor, pero el paciente sigue con ascitis, sigue con insuficiencia hepática, sigue con encefalopatía y demás. Hepatectomía derecha de igual forma. Derivación espleno-renal, recuerden que aquí no hay ningún problema de hipertensión portal, el problema es que está asociado a un hepatocarcinoma. Interferón tampoco, porque el interferón puede estar relacionado con el manejo de la hepatitis C, pero no el tratamiento del hepatocarcinoma. Entonces, la respuesta a esta pregunta corresponde, el paciente sería tributario del trasplante hepático, no solo por el Child C, sino que también por el tamaño de la lesión. Tumor único menor a 3 centímetros del lóbulo derecho, tributario de trasplante hepático. El quiste hiatídico se localiza en diferentes partes del cuerpo. Indique cuál es el órgano más frecuentemente afectado. Recordemos que uno de los órganos más frecuentemente afectados es el hígado. Seguido del hígado viene el pulmón. Entonces, respuesta, letra B, hígado. Según la clasificación de Forres, para los signos de sangrado en hemorragia digestiva alta, la descripción de coágulo adherido corresponde a la letra C, es decir, Forres 2A. Recuerden que en el caso del Forres 1 encontramos sangrado chorro y sangrado en capa o inapa.
En el caso del Forres 2 encontramos vaso visible, coágulo adherido, vaso pigmentaria. En ese caso la alternativa correcta sería la alternativa D, que sería el 2B. 1A, recordamos, sangrado en chorro. 1B, sangrado en napa. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. 2C, mancha pigmentaria. Entonces la alternativa D, Forres 2B, es la respuesta correcta. El diagnóstico de hepatitis viral B aguda se realiza por detección del DNA virus por reacción de cadena polimerasa, no. Detección del ARN del virus de hepatitis B por reacción de cadena polimerasa, tampoco. Desaparición del anticore o elevación del anticore para hepatitis B, no. De todos ellos, el diagnóstico de hepatitis viral aguda se realiza por la presencia del antígeno australiano o antígeno de superficie, es decir, la alternativa letra A. La efectividad de la vacuna contra la hepatitis B se mide con el dosaje de el paciente que ha sido inmunizado con la vacuna contra la hepatitis B. Se va a medir la efectividad en este tipo de pacientes. ¿Qué examen le solicito? En ese tipo de pacientes lo que le vamos a realizar es el anticuerpo anti el antígeno australiano, es decir, el anti-HBs o anti el antígeno de superficie. El anticuerpo que se produce o que se presente se debe evaluar al momento de valorar la efectividad de una vacuna. La letra D, el anti-HBs. En relación con la infección por virus de hepatitis D, hepatitis B, anticuerpo antiantígeno de superficie positivo, anticuerpo anticore negativo, sin otro marcador serológico de infección por virus de hepatitis B. Se presenta en, como vemos aquí, el único marcador positivo es el anticuerpo antiantígeno australiano positivo. El anticore está negativo. No existe antígeno de superficie demostrado y que nos evidencie la pregunta. Entonces, virus por hepatitis B en el pasado reciente, falso. Hepatitis B aguda, falso. Deberíamos tener el antígeno de superficie positivo y el anticore positivo IgM positivo. No está. Hepatitis B crónica, deberíamos tener el anticore positivo con IgG. Tampoco está. Infección por virus de la hepatitis B en el pasado lejano, falso. Vacunación reciente para virus de hepatitis B, sí. Recuerden que cuando sale el anticuerpo antígeno de superficie positivo y es el único marcador que está elevado, ese se trata de una vacunación reciente. Es inusual que cause hepatitis crónica. Citomegalovirus, sí. Fármacos también. Alcohol puede llegar a cirrosis hepática y hepatitis crónica. Virus de la hepatitis C es el que más incidencia de hepatitis crónica causa. En cambio, el virus de la hepatitis A es inusual que cause hepatitis crónica. Varón de 20 años procedente de la selva, con ictericia, hepatomegalia, ascitis, examen, hígado palpable 10 centímetros por debajo del reborde costal y de consistencia petra, antígeno de superficie positivo. ¿Cuál es el mecanismo probable de contagio de infección? Cirugía dental es muy poco probable, transfusión sanguínea también, actividad sexual de riesgo también, inyección con agua contaminada. Si bien son factores, la B, la C, la D, son posibilidades de que puedan haberse contagiado por la edad del paciente, por las características clínicas del paciente que ya indican que es un cuadro de hepatitis crónica. Quiere decir que la enfermedad o la hepatitis B la pudo haber adquirido a edades mucho más tempranas, en los primeros años de vida. Por lo tanto, una fuerte posibilidad es que haya sido una transfusión transplacentaria, es decir, de madre a hijo.
¿Cuál es el patógeno que más frecuente causa peritonitis bacteriana espontánea en un paciente cirrótico? Salmonella no, neumococo tampoco, Klebsiella pneumoniae tampoco, Staphylococcus aureus tampoco. La respuesta, Escherichia coli, es el patógeno más frecuente asociado con el PBE. La efectividad del tratamiento de la cirrosis hepática post-hepatitis C se evalúa mediante el perfil hepático, no. La ecografía tampoco, la historia clínica menos, los marcadores serológicos tampoco. La mejor forma de ver la efectividad del tratamiento es la biopsia hepática. Un marcador precoz de la disminución de la función hepática, ¿cuál es? Tenemos la trombocitopenia, no. La prolongación del tiempo parcial de tromboplastina, no. La hipoproteinemia tampoco. La anemia macrocítica tampoco, pero sí es un marcador precoz de la disminución de la función hepática, la prolongación del tiempo de protrombina. De protrombina más no de tromboplastina. El diurético de elección para el tratamiento de ascitis en pacientes cirróticos es, a la cabeza, espironolactona. Recuerden que este es el tratamiento de inicio de los pacientes con cuadros de ascitis, y si es que no hay una mejoría significativa se puede utilizar sinérgicamente diuréticos de asa como la furosemida. Varón de 55 años, alcohólico crónico, presenta hematemesis masiva y melena, pulso en 120 por minuto, presión 80-60, palidez marcada, abdomen batraciano, circulación colateral. La causa más frecuente del sangrado, recordemos que por las características clínicas, palidez marcada, abdomen batraciano, circulación colateral, está relacionado con una hipertensión portal. Por lo tanto, puede presentar varices esofágicas y esas vendrían a ser la causa probable de esta hemorragia digestiva alta. Entonces la respuesta es la B, varices esofágicas. Paciente de 48 años con cirrosis hepática, ascitis y circulación colateral que acude por hematemesis grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos se elige como primera opción terapéutica? Sucralfato no, porque recordemos que en este paciente lo que debe estar sangrando son las varices esofágicas. El sucralfato no, porque la probable etiología no debe ser una úlcera. Igualmente la ranitidina, el omeprazol tampoco, la vasopresina menos, pero sí los análogos de la somatostatina o el octreotide para reducir la circulación esplácnica, disminuir un poco la hipertensión portal y de esa manera tratar de cohibir un poco el sangrado. Entonces la respuesta a somatostatina y sus análogos. Varón de 50 años, alcohólico crónico, hace 24 horas, presenta fiebre, dolor abdominal, trastorno sensorio, programado para la parotomía. Al examen, estigmas hepáticos, abdomen con gran ascitis. ¿Cuál es la conducta realizada a seguir? Como vemos, es un paciente cirrótico con probable hipertensión portal, presencia de ascitis, y el probable cuadro que presenta este paciente es una peritonitis bacteriana espontánea. Y recordemos que la peritonitis bacteriana espontánea, el tratamiento es médico, es iniciar tratamiento antibiótico, no se realiza cirugía. En este caso, ¿qué es lo que hace? Hay que suspender la operación, hay que suspender la parotomía y administrar ceftriaxona o cefotaxima. Mujer de 35 años, sin antecedentes de enfermedad digestiva previa, ni ingesta de alcohol ni AINES. En el curso de un cuadro agudo de náuseas y vómitos intensos presenta sangre rutilante. De todos ellos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Varices esofágicas, no hay algún indicio dentro del enunciado que nos oriente que pueda ser cirrótica o tenga hipertensión portal, neoplasia gástrica, un poquito alejado, úlcera péptica sangrante, no hay antecedentes en la paciente, igual gastritis erosiva tampoco, pero sí el síndrome Mallory-Weiss debido al curso agudo de náuseas y vómitos intensos que presenta la paciente. Situación de garba, la mucosa, la unión gastroesofágica que produce un sangrado, y esto sí puede estar relacionado con este cuadro de hemorragia digestiva alta. Respuesta a síndrome de Mallory-Weiss. En adultos, la causa más común de hemorragia digestiva alta es, en adultos la causa digestiva más frecuente, más común, es la úlcera péptica, y dentro de las úlceras pépticas la que produce mayor sangrado, cursa mayor con hemorragia, es la úlcera duodenal.
Síndrome de Mallory-Weiss es causa hemorragia digestiva alta, pero no es la más frecuente. Gastropatirosis hemorrágica también, pero no es la más frecuente. Varices esofágicas también se presenta, pero a la cabeza primero está la úlcera péptica. Recuerden que las varices esofágicas siempre y cuando haya antecedentes de problemas hepáticos o hipertensión portal. Paciente de 50 años que acude por emergencia por presentar hematemesis y melena profusa. Al examen PA 70-40, frecuencia cardíaca de 135 por minuto, palidez marcada, agitado, sudoroso y olivúrico. El manejo inicial más adecuado es catéter venoso central cristaloides, no. Reposición de sangre coloides, por el momento todavía se debería evitar. Los paquetes globulares por vía periférica, no. La primera medida en un paciente que llega con signos de sangrado, que acude recién a la emergencia y lo valoramos al inicio, algo es la evaluación inicial de emergencia, siempre debemos asegurar la vía periférica con 2 catéteres venosos grandes, realmente Avocan 16 de calibre, y administrar cloruro de sodio a 9 por 1000. Tratar de estabilizar al paciente y ahí hacer los estudios pertinentes. Hacer una analítica sanguínea, ver la hemoglobina del paciente, el grupo de factor del paciente, trastornos de coagulación, endoscopía si es necesario. Y en este caso la primera medida que debemos tomar es la colocación de 2 buenos catéteres venosos periféricos, y luego de eso ya, y según los resultados de las valoraciones, podemos ya transfundir sangre, transfundir cristaloides, paquetes globulares y demás, de acuerdo a lo que necesite el paciente. Varón de 46 años que acude a emergencia por lipotimia posterior, hematemesis y melena aproximadamente 800 cc. Examen físico, taquicárdico, pálido, hipotenso y sudoración profusa, hematocrito en 18, promedio 6 de hemoglobina. ¿Cuál es la indicación inmediata más adecuada? El paciente ingresa a emergencia y la primera medida a tomar, luego de colocar las vías periféricas, es la administración de solución salina a chorro. Varón de 43 años con antecedente de úlcera duodenal, presente hematemesis y melena. Al examen frecuencia cardíaca de 110, presión arterial de 100 por 60, pálido, ansioso, abdomen blando, depresible, 6 gramos de hemoglobina, hematocrito 48. ¿Cuál es el manejo inicial? En este tipo de pacientes, radiografía contrastada de esófago, estómago, adeno y endoscopía digestiva alta, no. Radiografía contrastada de esófago o estómago, duodeno en cirugía urgente, todavía hay que evaluar primero al paciente, estabilizar primero al paciente y buscar el diagnóstico para dar el manejo adecuado. Cirugía urgente y transfundir, igualmente aún no tenemos el diagnóstico. Transfundir sangre y hacer una endoscopía digestiva alta, esa sería la medida. Luego de evaluar al paciente, colocarle las vías periféricas, administrar el cloruro de sodio, hacer la analítica sanguínea, ver cuánto tiene hemoglobina, si hay o no alteración de la coagulación. En este tipo de pacientes con 6 de hemoglobina tenemos que transfundir sangre y hacer la endoscopía digestiva alta y ver cuál es la causa. Son varices, es una úlcera, es un tumor, etc. Y de esa manera dar el tratamiento adecuado. La indicación para el uso de la sonda de Seckenstacken-Blackmore: úlcera digestiva por hemorragia por úlcera duodenal, falso. Hemorragia digestiva por úlcera gástrica, falso. Gastritis crónica erosiva, falso. Varices esofágicas sangrantes, esa es la alternativa correcta. Síndrome de Mallory-Weiss no es una indicación para la sonda de Seckenstacken-Blackmore. Pregunta: ¿cuál es el objetivo de la maniobra de Pringle? A. Detección del sangrado. ¿Detectar el sangrado? No. Prevenir infecciones tampoco. Control del sangrado, sí. Prevenir daño del tejido, no. Prevenir daño del hilo tampoco. Recordemos que la maniobra de Pringle es una maniobra quirúrgica que busca clampar el pedículo hepático. El pedículo hepático está constituido por la arteria hepática, vena porta, conducto colédoco. Lo que se busca es cohibir o parar el flujo sanguíneo hacia el hígado. Y esto se utiliza durante cirugías de trauma, por trauma hepático, desgarros hepáticos, hematomas y demás,
o durante los procedimientos de resecciones hepáticas mayores, hepatectomías derechas, hepatectomías izquierdas, para disminuir el flujo vascular y poder hacer la resección con el menor sangrado posible. Entonces, la maniobra de Pling, el objetivo que tiene esta maniobra es controlar el sangrado. ¿Cuál es el examen de apoyo diagnóstico de elección en la cirrosis hepática con ascitis? Tomografía abdominal, únicamente vamos a poder ver el incremento de la vena porta, vemos el pato esplenomegalia y el líquido. No vamos a poder el diagnóstico de elección en la cirrosis hepática con ascitis, la fluoroscopía tampoco, la resonancia magnética menos, la gamografía hepática tampoco, pero sí la ecografía Doppler portal, donde podemos ver el calibre de la vena porta, el flujo de la vena porta, y de esa manera podemos estar relacionándolos con el diagnóstico de cirrosis hepática, hipertensión portal y la aparición de ascitis en el paciente. Entonces, la respuesta es la letra D, ecografía Doppler portal. ¿Cuál es el tipo de hipertensión portal en el síndrome de Budd-Chiari? Intrahepática, falso, presinusoidal, falso, sinusoidal, falso, extrahepática, falso, y es la posthepática. Recuerden que es una trombosis de las venas suprahepáticas, es considerada como una hipertensión portal posthepática. La vía más frecuente de ingreso de gérmenes para la producción de absceso hepático piógeno. ¿Cuál es? El sistema portal, falso, hematógeno, falso, por continuidad también es falso, criptogénica también es falso, y la vía más frecuente de ingreso de gérmenes para producir un absceso hepático es a través de la vía biliar, a través del árbol biliar. Muy bien, de esa manera hemos concluido la revisión de las preguntas de la patología hepática. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.